puede variar el objetivo terapéutico. Esto es algo que echo mucho de menos, o los revisores echamos mucho de menos. No nos ponéis los objetivos terapéuticos para cada paciente, con lo cual tenemos que intuir un poco, ¿no?, que si el paciente tiene mal control. ¿Qué nos dice una glucosa basal? La glucosa basal nos hace una foto fija del momento en que se ha realizado y nos indica en la determinada situación muy variable que puede tener un paciente de un día para otro. Siempre nos da un valor que puede orientarnos cuando sobrepasa los límites que se consideran normales, pero yo creo que es cada día menos utilizada esa glucosa y que cada día se utilizará menos. O sea, tiene el valor. La hemoglobina glicada es el Ya me deja objetivo el ahora vídeo. Por el que quieras. Si quieres te... objetivo Ahora tienes que apagar el teléfono. Vale. Pues ¿sigues con la glucosa? Sí, con la basal. Que sería la glicada, que es el primer objetivo del manejo del control glucémico y es el que se relaciona más con las complicaciones micro y macrovasculares. Y ahora también se le está dando mucha importancia y es cada vez mayor la hiperglucemia postprandial, porque es la que se asocia a esa hiperinsulinemia postprandial. Son dos valores que de primaria, más que la basal, que sigue siendo un parámetro casi diagnóstico, utilizaríamos eso. Y con el tiempo, porque la hemoglobina glicosilada tiene también sus dudas. El que sean una especie de medias no nos da la información de las posibles hipoglucemias que pueda tener ese determinado paciente. La tendencia será cada vez a utilizar más los dispositivos de monitorización continua, que esos son verdaderamente lo que nos dirán cuál es el valor más fisiológico de ese paciente. Pero bueno, lo que tenemos ahora es la hemoglobina glicada y, como tú bien decías, hay que acercarla y proporcionarla dependiendo de la edad, porque el objetivo tiene que ser muy, muy diferente. Y en unas determinadas edades podríamos considerar que una hipoglucemia es bastante más grave que hiperglucemias o un relativo mal control. El cuadro que tú tienes de mayores de 65 con comorbilidades o sin comorbilidades y años de duración. Sería edad, años de duración de la enfermedad y las complicaciones que tiene. Y esos tres parámetros son los que tienen que ser la guía para buscar un objetivo diferente dependiendo del tipo de paciente. Como veíamos antes y como veremos después, también con los lípidos se tiende a una medicina, a un objetivo mucho más personalizado e individualizado que a objetivos comunes que se puedan extender de una forma general. Y dependiendo después de las guías, puede haber pequeñas variaciones en la actualización que se sigan y las actualizaciones anuales, pero por lo general yo creo que el cuadro que tú has puesto es un cuadro que utilizamos nosotros mucho y es uno de los más gráficos porque une los tres factores: la edad, los años de evolución de la enfermedad y las comorbilidades o complicaciones que pueda tener ese paciente. Bien, como vemos hay una correlación, pero a veces esta correlación pues rompe estos valores, ¿no? Imagínate que encontramos una glucosa de 300, ¿vale?, con una glicada de 6,7 en un valor basal o un valor de urgencias. Lo primero que miraría es si se la hicieron en urgencias. A ver, sí, dime, Ramón. A Lorenzo, sí. Perdón, Lorenzo. No, contesta tú, Ramón, que yo llevo hablando mientras tú interrumpes. Que lo has dejado ahí solo ante el peligro. Un poquito de agua. Lo siento. Te agradezco que me eches una mano. Bueno, a ver, yo creo que siempre les pongo a los pacientes el mismo ejemplo. Una glucemia aislada, les pongo el ejemplo, es como si tú vas de aquí a Madrid en coche, entonces una glucemia de 200 o 300 quiere decir que tú en un momento determinado por ese pueblo vas a esa velocidad. Y la hemoglobina glicada te está diciendo lo que tardaste tú en ir de Coruña a Madrid, un promedio, ¿no? Entonces yo creo que el parámetro sin duda más importante es la hemoglobina glicada y que en un momento determinado digas tiene una glicada baja con una glucemia alta, no me dice nada. Yo miro para el control metabólico, me centro mucho más en la glicada.
sin caer en obsesiones de unos estándares fijos, por lo que decía Lorenzo, que probablemente prefiero sacrificar un poco un control muy estricto si el precio que tengo que pagar son hipoglucemias, ¿no? Entonces acercarnos lo más posible a los estándares en función de comorbilidades, en función de edad del paciente, acercarnos lo más posible a los estándares que las sociedades científicas marcaron como objetivos, pero que tampoco me obsesionaría, ¿no? No, yo digo, yo si encuentro una glucosa elevada, ¿no? Pues lo primero que le pregunto al paciente es si había desayunado, por ejemplo. Que nos pasa a veces que no se acuerdan de hacer el ayuno, la glicada está baja, pero el desayuno, pues, o si tenemos un periodo con corticoides previo, ¿no? Que puede alterar esa glucosa, pues, puntualmente, pero no ha afectado porque no es de un periodo de 3 meses que ha sido la... Quiero decir que hay variaciones, igual que viceversa. Digo que una glucemia aislada te da muy poca Muy información. poca información, por eso, pero que no vale como control para hacer un seguimiento. Eso es un valor que puede estar artefactado por muchas cosas. La Claro, glicada ya no. si el paciente te trae las determinaciones de casa y varios días por la mañana, 300, 300, 400, 350, le das valor. Pero una determinación así aislada de... No vale, ¿no? Incluso claro, tienes una de urgencias, a veces no te das cuenta y te sale una 300 y te mueres, estaba en urgencias, venía de comer o lo que sea, ¿no? Quiero decir que los dos parámetros puede llevar a confusión, igual que una glicada alta con una glucosa baja en este momento, pues se le acaba de poner insulina o cualquier cosa de estas o cualquier alteración que le pueda haber producido una hipoglucemia al paciente, ¿no? Que la glucosa en sí misma es un parámetro que tú dices, es una foto puntual que puede estar artefactada por muchas cosas, ¿no? Que lo que nos faltaría aquí sería la glicada. Yo daría valor, en resumen, daría valor a la glicada y daría valor a las determinaciones que te trae el paciente a la consulta. Que no se registran, que yo siempre le pido a enfermería que me tiene que registrar esos valores para poder tomar decisiones a la hora de ver en qué media se mueve en las pre y en las postprandiales, ¿no? Ramón, nos saltamos esta diapo contigo. No sé si querías comentar algo de estas hiperpotasemias. Ya sí, en resumen, porque vamos a avanzar un poco. Sí, por decir algo del potasio, yo diría que yo distinguiría claramente una hiperpotasemia aguda por una circunstancia puntual, algo que se va a resolver y esa hiperpotasemia se resuelve, de una hiperpotasemia permanente y crónica, como puede ser lo típico que más vemos en práctica, pacientes con antialdosterónicos, pacientes con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pacientes con sacubitril/valsartán, y esos pacientes sí que muchas veces, al inhibir dicho sistema, si lo unes a un poquito de insuficiencia renal, son hiperpotasemias que yo llamo crónicas, y yo creo que ahí sí que hay que plantearse un tratamiento para bajar ese potasio, porque si no, la otra opción que tenemos es bajar o suspender estos fármacos. Claro, que son fármacos que tanto a nivel de hipertensión, a nivel de protección renal, a nivel de insuficiencia cardíaca, aportan mucho más que el retirarlos. Entonces, ya digo, distinguiría hiperpotasemia aguda, que la corriges, desaparece la causa y nos olvidamos, de una hiperpotasemia crónica, donde sí me plantearía un quelante del potasio, porque tenemos que irnos quitando la idea de que estos fármacos al subir el potasio hay que quitarlos. Ahora con los nuevos fármacos que tenemos, ¿no? El Lokelma, el Tasa, permiten mantenerlos. Son muy bien tolerados, que antes teníamos solo las resinas y los pacientes las toleraban muy mal a nivel digestivo. Hoy con estos productos que hay, yo creo que tenemos que plantearnos el mantener estos fármacos y poner un tratamiento ahorrador de potasio, quelante o intercambiador de potasio. Antes hablábamos del filtrado. El filtrado es como el colador, ¿no? Digamos, los litros que pasan y lo que libera por tanto volumen que pasa por el riñón de determinada molécula. En diabéticos tenemos que fijarnos también en la microalbuminuria, que además está siendo un factor de riesgo independiente, un factor de riesgo cardiovascular. Esa albuminuria hasta cierto punto es reversible con dos nuevos fármacos que tenemos
que son los 6-7LG2 y los análogos de la GLP-1 por mecanismos diferentes, pero ahí está. ¿Qué nos cuentas de este cociente albúmina-creatinina y por qué la albúmina y no la proteína, ¿no? Y no el cociente proteína-creatinina? Bueno, yo creo que el cociente albúmina-creatinina, la microalbuminuria, deberíamos de medirla en todos los pacientes con insuficiencia renal, no solo en diabéticos. Y no se hace. No se hace, no lo hace Ni en diabéticos. María, no lo hacen los especialistas. No lo hace nadie. No lo hace nadie. Entonces, al igual que ahora parece que ya va cada vez entrando más la idea de que el riñón lo evaluamos mejor con el filtrado glomerular y antes solo se miraba la creatinina, parece que ahora el concepto de filtrado cada vez está cuajando más, está penetrando más, la gente pide más filtrados. Sí. Pues yo creo que el siguiente paso es que yo creo que a todo paciente debería de pedirse una microalbuminuria. Uno, lo que decías tú, porque es un factor de riesgo cardiovascular aislado, muy importante. Y segundo, porque yo creo que nos hace que clasifiquemos la insuficiencia renal en otro estadio. No solo el filtrado glomerular, sino que el grado de microalbuminuria nos hace que tengamos un estadio u otro de insuficiencia renal. Y sobre todo que nos está indicando una situación de hiperfiltración en el riñón y que con fármacos que tenemos hoy en día podemos revertir esta situación y estamos hablando de un factor de riesgo cardiovascular de mucho peso. Entonces, en resumen, acostumbrarnos a pedir microalbuminuria, no hace falta cada analítica, pero por lo menos 1 o 2 veces al año, y si tiene más de 30, ese paciente pasa a tener otro estadio de insuficiencia renal, pasa a tener otro estadio de riesgo cardiovascular y poner fármacos que disminuyan esa microalbuminuria. Sí, perdona. Sí. Que añadiría algo más también, porque es un valor de daño renal que sería fundamental, no solo de función el filtrado, sino también la albuminuria. La microalbuminuria nos indica también el daño, lo que está sufriendo ese riñón y el hecho en sí de que produzca una progresión de la enfermedad aún mayor o un daño por la propia enfermedad concomitante que pueda tener, por ejemplo, la diabetes. O sea que el valor, tienes toda la razón, Ramón, de que debemos utilizarlo cada vez más porque nos va a indicar el proceso evolutivo que pueda tener ese paciente y es un indicador muy, muy útil de lo que es la progresión de la enfermedad, no solo de la funcionalidad, sino de la progresión y el daño que se pueda producir, además de ser ese elemento de factor de riesgo cardiovascular. Es una causa frecuente de intervenciones nuestras, ¿eh? El solicitar al médico que si nos puede pedir la microalbuminuria y después el optimizar el tratamiento en base a que haya que esa microalbuminuria aparezca, ¿no? Hay distintos componentes, la sal, el peso, el nivel, la activación aldosterónica y todo esto, bueno, mejoran. Yo he visto que revierten, vamos, no grandes mejoras, pero sí que reducimos, ¿no? Ese riesgo. Ramón, una pregunta muy rápida que antes la hice y no quedó así muy clara. ¿En un paciente amputado la creatinina vale? Sí, pero ojo que dices amputado. Amputado, para un ajuste de dosis. Vale, pero tenemos que contarnos que lógicamente la superficie corporal es menor, la masa muscular es menor, entonces yo creo que sí que tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Ajustamos por arriba o por abajo? Por abajo. Claro. Vale.